Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la experiencia Aliento de Vida. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Reciban un saludo de nuestra pastora Ana María Salinas y en esta noche yo quiero invitarle que abra su Biblia en la primer carta a los Corintios, la primer carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y déjeme explicarle en el capítulo 2, versículos 6 al 16, vamos a estar viendo un tema eh, acerca de la importancia del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo en nuestra vida y más hoy en nuestros días? Siempre ha sido importante, pero hoy en nuestros días, hablando de las situaciones que entornan en nuestra sociedad, es importante que el Espíritu Santo, usted y yo, lo tengamos presente en todo momento en nuestras vidas. Esta carta la escribe el apóstol Pablo cuando él se encontraba en Éfeso y la escribió un año después de que la iglesia en Corintio fue establecida. Corintio es una ciudad cosmopolita donde gente de diferentes naciones hacía negocios ahí, trueques, venta, y era una ciudad en la cual había mucho negocio. Y por lo tanto era una ciudad donde muy poco se frenaba la inmoralidad. No había freno para la inmoralidad. Influencia de diferentes naciones trayendo sus ideologías, sus creencias, sus costumbres. Y era difícil que una iglesia se mantuviese pura con tanta situación a su alrededor. Entonces, uno de los propósitos del apóstol Pablo era guiar a la iglesia a que saliera de su error. Y usted podrá leer toda la carta y va a ir dándose cuenta de ciertas situaciones, errores que cometía la iglesia a causa de esta influencia de la sociedad en su vida. A principios de esta carta, Pablo escribe y habla acerca de la división entre los hermanos, confrontándoles y argumentando, ¿acaso Cristo está dividido? De ninguna manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 en adelante. Vamos a ver 3 puntos, características acerca del Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le temen. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando usted reconoce a Jesucristo como su Señor, su Salvador, el que gobierna su vida, cuando usted le recibe que entre a su vida, usted está recibiendo al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu.
Jesús, después de su resurrección, habla con sus discípulos y les dice: es necesario que yo vaya al Padre para que Él os envíe al Consolador, al Espíritu Santo, aquel que está a tu lado, aquel que camina a tu lado, el Espíritu de Dios. Cosa que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La importancia del Espíritu Santo en su vida es que el Espíritu de Dios le está revelando lo profundo de Dios a través del conocimiento de Dios, a través de escudriñar las Escrituras. Señor Jesús decía: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él es el que nos revela lo profundo de Dios. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. No a cualquiera, sino a los que le temen. Dios no tiene una comunión íntima con cualquiera, sino a los que le temen. Y el Espíritu de Dios le está revelando cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por esa razón es que cuando aconsejamos que cuando usted lea su Biblia, primeramente ore a Dios y le diga: Señor, habla mi vida, Espíritu Santo, ilumina mi vida. El Espíritu Santo le revela lo profundo de Dios. El Espíritu Santo le revela y le da sabiduría. Y no sabiduría de este mundo, no de la que han adquirido la gente estudiosa, letrada en el conocimiento. No sabiduría de este mundo, no la que tú puedes adquirir a través del estudio. Se necesita el Espíritu Santo en su vida para que Dios le revele lo profundo de la Biblia, de su vida, de Dios mismo. Déjeme explicarle que si usted ha leído acerca de la vida de José, José el soñador, José aquel al que podríamos decir que tenía preferencia a su padre por él más que a los demás hermanos, pero Dios hablaba con José, Dios le dio sueños a José, y José, todo lo que él sucedió, fue vendido, le hicieron creer a su padre que las fieras del campo lo mataron, se lo comieron, y fue vendido como esclavo, y llegó a ser el segundo de Potifar, y después lo ingresaron a la cárcel a causa de una calumnia. Y en la cárcel José se encontró a dos personajes, el copero del rey y el panadero del rey. Y ellos tuvieron unos sueños y José se los interpretó. Y tal y como le interpretó José los sueños al copero y al panadero, fue lo que sucedió por la revelación del Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios. Posteriormente José le dice al copero: y cuando estés ahí delante de Faraón,
acuérdate de mí, háblale de mí. Y se le olvidó al copero. Y después de un tiempo, Faraón tuvo unos sueños perturbadores donde Faraón llama a los sabios de su reino y ninguno le pudo interpretar su sueño. Y recordó el copero y le dijo: mi señor, cuando yo estaba en la cárcel, cuando yo estaba preso, había un hombre que interpretó mi sueño. Y le llamaron, lo trajeron a la presencia del rey y le interpretó su sueño. Y el faraón le puso como administrador. Y llegó a ser segundo de faraón por la sabiduría, por lo que le fue revelado por el Espíritu de Dios. Dos personajes en tiempos de en la iglesia primitiva, cuando comienza la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 36 en adelante, dice la escritura que tenían todas las cosas en común, que vendían sus heredades y lo repartían, los daban a los pobres. Y había dos personas que vendieron su heredad y que llegan ante Pedro, pero antes de presentarse delante de Pedro, sustrajeron de esa heredad. Supongamos que la vendieron en $1,000,000. Se quedan ellos con 500,000 pesos y los otros 500 los presentan delante de Pedro y le dice: aquí está, vendí mi heredad y aquí está en lo que la vendí. El Espíritu de Dios le revela a Pedro y le exhorta y le dice: ¿por qué has querido engañar al Espíritu Santo? Y trajo su consecuencia. Y después llega la esposa de este personaje y le preguntan qué ha sucedido. Y ella, estando de acuerdo con su esposo, le dice lo mismo. Quisieron engañar al Espíritu de Dios. Y trajo su consecuencia. El Espíritu de Dios le reveló a Pedro lo oculto, lo profundo, el misterio para los hombres, lo oculto para los hombres, pero el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro. Qué tan importante es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Versículo 12 dice, versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que le revela. Versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La importancia de que el Espíritu de Dios esté presente en su vida es para que usted sepa lo que Dios ya le ha concedido, lo que Dios ya le ha dado. Y yo le pregunto en este momento: ¿usted sabe lo que Dios ya le ha concedido? Medite, ¿qué es lo que Dios ya le ha dado? ¿Qué es lo que Dios ya le ha concedido a usted? A través de su relación con Dios, a través de escudriñar las Escrituras, usted estará descubriendo lo que Dios ya le ha concedido. Y cuando usted está firme en lo que Dios le ha concedido, usted lo puede disfrutar. Si lo puedes ver, si lo puedes creer, lo puedes ver. Y si lo puedes ver, lo puedes disfrutar. Te puedes hacer de ello y lo puedes disfrutar.
que Dios ya le ha concedido. Si usted recibe una heredad de un pariente muy lejano, pero no sabe qué es, usted no sabe que ha recibido esa heredad y no hay nadie quien le notifique, no la puede disfrutar. No puede disfrutar usted de esa heredad, aunque ya se le ha concedido, aunque ya se le ha, ya hay un papel legal en el cual dice esto pasa a pertenecer a fulano de tal. Si usted no lo sabe, si nadie le ha notificado, no lo puede disfrutar. La importancia que el Espíritu de Dios esté presente en su vida es para que le dé a conocer lo que Dios ya le ha concedido, lo que Dios ya le ha entregado, lo que Dios ya le ha dado, lo que legalmente en la cruz del Calvario Jesús compró por usted y se lo ha entregado. Versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La importancia del Espíritu Santo esté en su vida, es para que Él enseñe a discernir entre lo espiritual y lo carnal, a no ser engañado. ¿Cuánta situación ha querido engañar a la iglesia de Dios? Cuánta influencia, así sencillamente, no sé si le ha pasado que gente llega en el nombre de Dios a decirle, tengo esta necesidad, ayúdeme, yo también soy cristiano, pero en este momento yo tengo esta necesidad. Y si usted no sabe que el Espíritu de Dios está en su vida, si no hay una relación con Dios, una comunión íntima, fácilmente puede ser engañado. Y entonces usted va acomodando lo espiritual y no se deja engañar. ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pedro hubiera recibido esa heredad y decirle a estos personajes, sí, gracias y vamos a repartirlo? Queriendo engañar al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le enseña a discernir entre lo espiritual y lo carnal, a tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, a tener discernimiento entre lo correcto y lo que no es grato delante de Dios. La importancia del Espíritu Santo en su vida es para que le revele lo profundo de Dios. Es para que conozca lo que Dios le ha concedido. Es para que le enseñe a discernir entre lo espiritual y lo carnal. Versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Recuerda lo que decíamos anteriormente, que el que conoce al hombre, versículo 11, mire, dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? El Espíritu de Dios conoce las cosas del Padre, porque el Espíritu es
Dios. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es una ventaja para usted que el que Cristo sea quien gobierne su vida, el Espíritu Santo en su corazón, en su vida, en su mente, en sus pensamientos. Usted va a saber tomar decisiones como Cristo las tomaba. La iglesia primitiva en Antioquía, a los seguidores de Cristo le comenzaron a llamar cristianos porque se parecían a Cristo. Les decían, son Cristos pequeños. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en su vida. Le voy a invitar que cierre sus ojos un momento y medite qué tan importante ha sido el Espíritu Santo en su vida. Cada cuando usted habla, ora a Dios. Cada cuando hace presente al Espíritu de Dios en su vida, a Jesucristo en su vida, Dios mismo en su vida. A lo mejor nada más se acuerda y dice, Dios mío, ayúdame. Diosito Santo. Y es lo más cercano que su relación con Dios, pero yo le invito que a partir de este momento usted se provoque un hambre y sed de conocer a Dios. Y que sea el Espíritu Santo el que le guíe. Que se deje guiar por el Espíritu de Dios. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu, Padre, que está con nosotros todos los días hasta que Cristo venga. Todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gracias en la vida de mis hermanos, Padre, que tu Espíritu, Padre, nos guíe a toda verdad. Que tu Espíritu, Padre Santo, nos guíe, nos enseñe, nos muestre, nos anime, nos consuele. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria ahora y siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios le bendiga. Recuerden nuestra reunión presencial domingos 10:30 de la mañana. Déjenos algún comentario, alguna petición. Estaremos orando por usted. Bendiciones.